Agradecemos al Señor la oportunidad que nos concede de tener un espacio donde estudiar su palabra y a la vez compartir este tiempo maravilloso. Porque como dice la Biblia, que es un gozo ver a los hermanos reunidos. Qué alegría poder no solamente compartir el domingo, sino a lo largo de la semana tiempos especiales y específicamente cuando dedicamos tiempo para estudiar la palabra. No leerla, estudiarla, aquello que nos enriquece, que nos proporciona herramientas para seguir desarrollando nuestra fe y a la vez consolidándonos. Así que bienvenidos a todos ustedes. También agradecemos al Señor por quienes se están agregando a través de internet. Bienvenidos. Hoy iniciamos con una parábola que tiene un alto grado de contenido. Es el libro de Mateo capítulo 20, versos 1 al 16. Y mientras lo encuentras, recordemos que este tiempo es de aportación, de preguntar, de enriquecer la clase, de consolidar cada día las verdades que tenemos. Recuerden, Jesús les dijo, ¿entendieron la parábola? Estamos en ese proceso de ir desarrollándonos cada día en esa formación que Él espera. Por lo tanto, estas parábolas deberían ir darnos o ir dándonos una perspectiva más clara a dónde vamos, la dirección, el propósito y ubicarnos en el contexto que Jesús les estaba declarando a los suyos a través de estas verdades espirituales, a través de medios naturales. Así que vamos a orar y pedirle a Dios dirección. De esta manera el Espíritu Santo nos permitirá tener una mayor claridad de entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Bien, algunos de ustedes, por favor, ¿por qué lo hago? Porque necesitamos participar. No es simplemente una clase, es un enriquecimiento mutuo como congregación. Es donde podemos preguntar y decir, yo pensé que era esto, o yo creo que es esto, o a mí me pasó esto. ¡Qué excelente! Porque eso nos va a dar la oportunidad de ir agregando elementos a nuestra vida espiritual porque nos va a enriquecer. Experiencias de otros en medio de estas condiciones nos va a ser muy útiles. Como decía el hermano Pablo, las diferencias hacen posible, o sea, cosas que el maestro y frases que él tenía nos permitían hacer esto, ¿no? Y es muy importante porque el maestro no debe ser simplemente el que está hablando, es la participación, la comprensión, el llevar a cabo este proceso de crecimiento juntos, ¿sí? Vamos orando y alguno de ustedes por favor hágalo. Bendito Dios, bendecimos un día las parábolas, Señor. Permítanos encontrar el sentido, bendito Dios, como Así tú es. estabas enseñando, bendito Dios, tu palabra y sembrando, bendito Dios, tu palabra en los corazones. Sí, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Está un poco larga esta parábola y no sé si ya la estudiaron, la leyeron, así que tenemos que darle a esta dinámica mayor participación acerca de qué leyeron, cómo entendieron. Claro, si ya tienen las notas, ya tienen otra perspectiva. La cosa es antes de, para poder ir corrigiendo algunos aspectos que necesitamos. Bien, permíteme entonces leer el verso 1 de esta parábola que la conocemos como la parábola de la viña y los obreros. Esta tiene una connotación directa con la primera que Jesús declaró acerca de el sembrador. Y debo reiterarles, no todas las parábolas son el mismo sentido, es decir, la misma interpretación, aunque se parezca el de las minas o el de los talentos y aparentemente sea la misma, no, déjame decirte. Tenemos que entender que Jesús no repitió el esquema, enseñó a través de las diversas parábolas cuestiones distintas, no opuestas, sino que van a ir complementándose, porque esa es la razón de entenderlas, porque nos van a llevar de un lugar al otro, a través de un viaje con diferentes escenarios
diferentes elementos participantes con un alto grado de dificultad, por supuesto, pero nos va a llevar a un destino donde todas esas parábolas contribuyeron como un paso donde vamos pisando sobre cada una como una línea del camino para llegar justo a esa senda. ¿Vamos bien? Es importante, por favor, porque veremos ahorita algunos puntos críticos. Bien, verso 1 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Subraya que dice, unos son un convenio, ahora dice, les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también ustedes a la viña y recibirán lo que es justo. Vamos a parar ahí porque es un poco largo. ¿Cuál es el tema de esta parábola? Si ya viste, ya lo vas a saber. El punto es, ¿cuál es el tema que Jesús está tocando? ¿A qué se refiere esta parábola? ¿Qué es lo que está intrínsecamente dentro de que no debe ser inamovible ni debe tener otra interpretación? ¿Qué es lo que está tratando Jesús? ¿Por qué lo trata? Ustedes y yo necesitamos tener toda esta perspectiva, porque de otra manera le daremos una dirección opuesta. Caminaremos en sentido contrario, colocando una bandera que en realidad nada tiene que ver con alguna postura. Y este es el punto. Jesús está hablando de varios temas, pero el punto focal está hablando del servicio. Ese es el aspecto prioritario de esta parábola. De esta manera entonces vamos a entender cuál es y el por qué y hacia dónde debemos conducirnos y qué es lo que todo creyente está involucrado dentro de este contexto. ¿Sí? ¿Qué dice entonces como la introducción y de lo que vamos a hablar? Hay tres aspectos que ustedes van a ver en esta parábola: la gracia, la justicia y la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la gracia entra la generosidad, la bondad, como la bendición de Dios. Así que siempre vamos a encontrar aspectos que hablan de doctrina y estarán dirigiéndonos hacia una condición muy específica. Bien, la naturaleza de la gracia de Dios no está restringida, limitada por la condición de la naturaleza del ser humano. Por el contrario, en una mayor condición en que la naturaleza del ser humano va deteriorándose, va descendiendo y su condición se vuelve más opuesta a Dios, es cuanto más la gracia del Señor es la que emerge para seguir extendiendo la mano y salvar, sanar y libertad a todos aquellos que están siendo esclavos del mal. Por eso dice el libro de Romanos que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto quiere decir entonces que las condiciones sociales de nuestro entorno actual no limitan el favor, el amor, el perdón y la gracia de Dios. Por el contrario, entre más condiciones críticas, la gracia está en mayor nivel para seguir absorbiendo y salvando a cualquier pecador. Por eso Pablo decía, Él vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. ¿Por qué? Porque la gracia no hace distinción. La gracia no tiene una limitante ni es condicionada. Ese es el secreto del amor de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Sí? Así que, iniciando entonces, nada puede limitar la gracia de Dios.
No hay persona, por pecadora, malosa, defraudadora, que el Señor no pueda perdonar si se arrepiente. No existe jamás alguna persona que haya pecado tanto que si tuviera un encuentro con Dios, se postrara y reconociera su necesidad, Dios lo salvaría. Porque esa es la gracia. Si nos alcanzó a ti y a mí, puede alcanzar a cualquiera. Porque ese es el propósito de la gracia. ¿Sí? Bien. Sí, adelante Audrey. Vamos, déjame. Adelante. Pregunta, ¿la Biblia menciona algún pecado imperdonable que sí sea totalmente imperdonable? Hay uno solo, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que la Biblia señala, pero debemos apelar que en la gracia de Dios, Dios puede hacer algo, pero ese es el único claramente definido. ¿Ok? Y a veces dice, yo he cometido el pecado imperdonable. No, porque esa es una blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras el Espíritu Santo viva en ti, nadie puede llamar Señor a menos que no sea por el Espíritu. Es decir, un nuevo nacimiento puede decir cosas buenas de Dios porque es la naturaleza que hemos recibido de Dios. Cuando Jesús declara esa palabra es el resultado de lo que los saduceos y cada uno de estos hombres que estaban en contra estaban blasfemando porque dijeron que Jesús sacaba a los demonios por Belzebú. Belzebú significa Señor de las moscas, para que lo tengan presente. Así que esto es cuando Jesús dice, todo pecado en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero, en otras palabras, quien no conoce, acepte al Espíritu Santo está bajo esa misma condición. ¿Ok? Así que no hay otro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es lo que la Biblia menciona. Tú puedes colocar, no, es que yo creo, no. Recuerda, estamos para aprender lo que dice la Biblia. Porque para nuestros parámetros, yo no sería apto para algunos estar aquí. Tan sencillo. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué dice la Biblia? Y es donde ustedes van a enfrentarse todos los días. Es que yo he pecado tanto que no creo que Dios me perdone. Si tú te arrepientes, no hay nada que la sangre de Jesucristo, por ser derramada, pudiera cambiar. O sea, el precio de nuestros pecados fue su vida por la nuestra. ¿Estamos bien? Qué importante. Bien, la parábola entonces que Jesús está colocando no solamente es una ilustración, es una explicación a lo que previamente se ha estado hablando. La pregunta es, ¿cómo surge o por qué surge esta parábola? ¿Cuál es la naturaleza de esta parábola? Es donde tenemos que empezar. Porque a veces queremos predicar sobre una parábola y no entendemos dónde ni cómo surgió y cuál es la explicación precisamente para llevar a una correcta interpretación. ¿Cómo surge? ¿Por qué Jesús utiliza una vez más acerca de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros? ¿Por qué Jesús está tocando este punto? Porque en el verso 27, la respuesta que hace Pedro, es una pregunta y una respuesta, es a causa de haber escuchado a aquel joven rico que cuando se acercó a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Jesús, conociendo cuál era su condición y su esclavitud espiritual, Jesús le dice, ve y vende todo cuanto posees. Y como él tenía tanta riqueza, tristemente se alejó. Vamos a ver el verso 27 de este mismo capítulo. Si alguien lo tiene, por favor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 27. Perdón, 19, 27. 19, 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí vosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ahí es donde entonces Jesús empieza a colocar el punto de esta parábola.
¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta entonces que había dos aspectos muy relevantes. Pedro ya tenían tiempo, al igual que los discípulos, caminando con el Señor, pero todavía no habían adquirido el conocimiento ni el propósito por el cual estaban plenamente con Él. Una de ellas es que Pedro está colocando que había algo dentro de él y es lo que tenemos que aprender, somos lo que hablamos. Lo que decimos revela lo que somos. Nuestras palabras son la ventana visible de lo que internamente vivimos. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor nos dio 2 oídos y una boca, para que tengamos más tiempo de escuchar y darnos cuenta qué es lo que la gente dice. Cuando tú estás en una consejería, y esto es parte de un consejo para ti, siempre queremos estar interrumpiendo al que está ahí hablando. Ah, no, pero mira, espera, vengo a hablar y tú todo te la sabes. Deja hablar, escucha. Ese es el punto. Quien va a aconsejar necesita escuchar antes que hablar. No deberías interrumpir a nadie, excepto que te diga, oye, mientras tú necesitas tener 2 oídos para escuchar y después de razonar, después que el Espíritu Santo aclare y confrontas con la palabra, hasta entonces compartes. ¿Qué diferencia? ¿Va? Eso es muy importante, pero a veces yo veo a alguien no, pero mira, es que yo me siento, es que tú hiciste esto. Oh, espérate, dale tiempo. No se trata de quién gana una conversación. La persona que viene a ti por consejería necesita exponer toda su condición. Lo que sí puedes decir es, sé más concreto y no te lleves 2 horas. No, es que fui y me puse el vestido azul, no me quedaban los zapatos, me los tuve que poner. Eso no es relevante. ¿Estamos bien? Lo que es relevante, eso es importante. Por eso yo siempre digo, tenemos 1 hora, ¿qué me dices? Y no porque va a ser 1 hora, pero necesitas decir a la persona que sea objetiva, clara en lo que va a comunicarte. Porque de otra manera te vas a aventar 2, 3 horas y vas a seguir en la misma. ¿Estamos bien? Bien, ¿qué estaba sucediendo entonces? Jesús inicia haciendo una advertencia a sus discípulos. ¿Cuál? La respuesta negativa de este joven se convierte ahora en el punto de partida para establecer precisamente esta enseñanza. Jesús les advierte a Pedro y a los suyos que había serios riesgos en tener un corazón inclinado solo para obtener recursos, solo para vivir por riquezas. Jesús está mencionándoles entonces que los riesgos de ser esclavos del dinero, cuidado, no de tener dinero, sino de ser esclavos del dinero, que es muy distinto. Por eso el apóstol Pablo en Timoteo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino la postura que tenemos en relación con el dinero. Así que Jesús hace esta advertencia y coloca entonces una claridad de lo que Pedro está experimentando. Pedro nos revela 2 cosas muy claras. Una ignorancia real del por qué continuaba o estando al servicio de Jesús. ¡Qué tremendo! Su respuesta y pregunta dice, entonces nosotros ¿qué? ¿Qué vamos a obtener? Wow. Ya debieron haber entendido desde el principio que el Mesías, su salvación, era el más grande regalo y el principal motivo para seguir. ¿Sí? Pero también tenemos que darnos cuenta que la ignorancia de Pedro era muy evidente. ¿Por qué? Ignoraba la razón básica del por qué caminaban con el Mesías. Les acababa de preguntar en el capítulo 13, ¿entendieron? Sí. ¿verdad? Y nos damos cuenta entonces que vamos en un proceso formativo, creciendo, pero tenemos que ser lo suficientemente honestos para decir, Señor, no lo sé, ayúdame a continuar caminando en esta senda.
Así que entonces podemos ver con la respuesta y pregunta que hace Pedro cuando dice, ¿y ahora nosotros qué vamos a obtener? Pedro tenía un interés. Porque la respuesta negativa del joven nos dice que él entonces coloca su postura para decir, si ese señor o este joven se fue, ¿nosotros qué vamos a obtener? Debemos conocer el propósito o nuestros propósitos del por qué seguimos a Jesús. Eso es importante. En este momento Pedro revela, al igual que los suyos, que había un interés más material que espiritual, que había una mayor intriga por los beneficios e intereses que ellos pudieran lograr en ese tiempo, en ese momento, que aquellos que vendrían el día de mañana. Y no podemos ser tan severos con ellos, porque tú y yo haríamos quizás lo mismo, estaríamos peor. La verdad. Pero esto es lo que estamos observando en esta condición. Entonces, ¿cuál es la razón o cuál es el propósito correcto para servir a Jesús? La primera debe ser por amor, por gratitud, por lealtad, por todo lo que ya Él previamente hizo por ti y por mí, que esto debería ser más que suficiente para engancharnos en ser siervos de Él, en comprometernos a caminar con Él. Entonces, debemos también darnos cuenta que el origen de esta exposición del Señor Jesús y la respuesta que Pedro hace, nos debería quedar muy claro que servir a Jesús no es por tratar de ganar un lugar, de tratar de ganar salvación, tampoco de hacer buenas obras, sino por el contrario, darnos cuenta que servir al Señor es una gran inversión por amor y por gratitud. ¿Sí? Esa es la entrada que tenemos. Es ahí donde nace esta parábola. Ahora ya tienes muy claro el por qué Jesús utiliza esta parábola. Como resultado de los riesgos de no darnos cuenta qué motiva nuestro servicio al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, algunos predican a Cristo por contienda, por intereses. Si en aquel pasado había personas que predicaban a Cristo por intereses o por contienda, hoy también. Es obvio, ¿sí? Bien, ¿cuál es la parábola? Recuerden, la parábola tiene componentes. Está muy larga, pero necesitamos darnos cuenta. ¿Qué sucede con todo lo que involucran las parábolas? Primero, ninguna parábola estará en desarmonía con las otras. Para que tengas muy presente, ni te equivoques, como yo a veces andando por ahí. No, tenemos que darnos cuenta que Jesús nunca se equivocó, ni se contradijo en ninguna exposición. Nosotros somos los que podemos malinterpretar el contenido y colocar una postura que no esté en armonía. Las 8 parábolas que vimos en el capítulo 13 estaban totalmente en armonía una con otra. Era una continuidad de un tema muy enorme. Y ahora nos damos cuenta que todos estos elementos, algunos ya son de parábolas anteriores y debemos interpretarlas como tal. Ahora, tenemos que recordar un principio. Ninguna parte de la Escritura, incluyendo las parábolas, está en oposición al contenido total de las Escrituras. Ninguna. Cada interpretación de la parábola que hagas necesita estar en armonía con todo el contexto de las doctrinas bíblicas contenidas. ¡Qué reto! Por eso estamos estudiando. Por eso es necesario que tú y yo conozcamos la verdad para entonces comunicar la verdad. En la clase anterior veíamos que no podemos predicar lo que no podemos comprender, no podemos enseñar ni comunicar lo que no sabemos. Entonces, este es el punto contundente. ¿Qué está sucediendo? Vamos a ver los elementos que Jesús señala. ¿Qué dice? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos componentes? A ver, ahí ya lo tiene, los leímos en los primeros versos. ¿Cuáles son? El padre de familia,
los obreros. ¿Qué más? Si no es el juego de las cartas, ¿verdad? La viña, el padre, lotería. No, estamos jugando lotería. A ver, entonces vamos a enumerarlos en orden progresivo, por favor. ¿Podemos abrirle poquito aquí, por favor? Gracias, porque está un poquito caliente. Y si los niños están aquí, pues podemos dejarle abierto. Gracias. A ver, entonces, por orden progresivo, ¿cuál es? Padre de familia. Obreros. La viña. ¿Qué más? El día. Ah. Exacto, el dinero, el denario. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender de lo que Jesús está colocando en estas personas o en estos elementos? ¿Quiénes son? Necesitamos descifrarlo, porque si no lo descifras, entonces tendremos un problema de interpretación posterior. Y es necesario ir en ese proceso ascendente para darnos cuenta qué es lo que Jesús está enseñando y a quiénes está involucrando, cuál es la función de cada uno de ellos, para que de esa manera interpretamos correctamente lo que es esta parábola. El padre de familia, ¿quién es? No es Cristo, no es Jesús. En la parábola del sembrador era Jesús. Aquí está hablando del padre de familia, y el padre siempre es Dios. Recuerden eso. Jesús no es el padre. Jesús dijo, si conocieran al padre, me conocerían a mí. Jesús siempre hizo una distinción. Tenemos que estar siempre, cuando dijo que enseñó Jesús el Padre nuestro, no estuvo hablando de que Él es. ¿Estamos bien? Qué importante, porque yo a veces escucho a algunos orar y digo, no. El Padre nunca será colocado bajo el contexto de usurpar o tomar un lugar que no compete. Él es Dios. ¿Ok? Él es el padre de familia. Por eso es importante que tú conozcamos todas estas bases. El padre de familia. ¿Quiénes son los obreros? Eso es parte de, aunque lo vamos a ver más adelante, esa es una buena aportación, pero vamos a verla más adelante. ¿Quiénes son los obreros? Los obreros contratados son los creyentes. Pueden ser de antes o del tiempo de Jesús. Todos los obreros. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es necesario que primero ubiquemos el contexto para después darle una aplicación a. ¿Estamos bien? O sea, tenemos que tener los elementos, y ya que los tienes, puede darle una aplicación a un punto, como la aportación de Grimaldo, que es muy buena. Pero primero necesitas disipar esto, ubicarlo, porque entonces nos vamos a perder en el tiempo. ¿Okay? Los obreros son los obreros, o sea, contratados son los creyentes, como puede decir, de antes y de todos los tiempos. Bien, ¿cuál es la viña? ¿O qué es la viña? Ya lo hemos visto. La viña es el reino de los cielos en este tiempo actual. Recordemos. Eso es lo que Jesús enseñó desde las primeras, en el capítulo 13. Es el contexto de nuestro tiempo actual, o del tiempo del evangelio en cada una de las personas aquí y ahora. Es el proceso que tenemos. Es muy diferente al reino de Dios. El reino de Dios es la perfección, es cuando estamos con el Señor. Y el reino de los cielos es aquel que estamos experimentando nosotros todos los días. Es como Josué para entrar a la tierra prometida. Ellos no tenían el cielo como la tierra prometida. Era una condición física de conquista, de ir enfrentando adversidades y circunstancias. Nosotros igual. Cuando hablamos de Josué para hacer la tierra prometida, no estamos hablando que la tierra es el cielo. Ese es otro problema que se tiene en interpretaciones de esa magnitud. O muchos dicen, es que la tierra prometida es el cielo. No, por eso hay una doctrina que no compartimos, que creen que ya el Señor Jesús no va a venir porque ya estamos reinando sobre la faz de la tierra. No, tiene que tener cuidado. O sea, es muy importante. Bien, la viña, ¿qué es el día? ¿Cómo podemos descifrar el día?
Ya vimos la viña. ¿Qué es el día? Pueden compartirnos porque nos va a enriquecer. Ese es lo que se hace en el día. ¿Pero qué es el día? ¿Cómo podemos definir a lo que Jesús llama mientras es de día? Es el lapso de tiempo que dura cada individuo o mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra. Y es importante, vamos a ver Juan 9:4, por favor. Es el periodo de vida y es muy distinto para mí y para otros porque no sabemos el día y la hora. Pero Jesús está hablando precisamente del día y debemos estar muy compenetrados con estas verdades o con estos términos porque Jesús los utiliza continuamente. Y si no lo tenemos presente, los vamos a distorsionar. ¿Qué dice? Por favor. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario involucrarme ¿en qué tiempo? Mientras se dice hoy. ¿Vamos bien? Mientras se dice hoy. Porque cuando venga el tiempo de la noche, ¿qué dice de los cristianos? Dormimos. ¿Y cuándo se duerme? En la noche. Tenemos que entender todos estos contextos. ¿Sí? Conociendo entonces cuál es la parte de los componentes, ahora sí podemos entrar a la explicación que Jesús está colocando delante de nosotros. El Padre es Dios. Aunque la palabra realmente en griego es un poco fuerte. Aunque habla de padre de familia, habla de alguien que tiene un poder y una autoridad sobre su casa. De alguien que tiene un carácter muy fuerte. Eso quiere decir en griego, es una palabra que habla de déspotes, de alguien que tiene una postura tremenda. Así que por eso es importante que tengamos presentes estos contextos. Bien, ¿qué es lo que dice esta parábola? ¿Cuál es el contenido que Jesús le da? Primero, necesitamos darnos cuenta de lo que no es. Todas las parábolas tienen un grado de dificultad, pero hay una diversidad de posturas dentro del ámbito cristiano en que las parábolas se les da una interpretación acorde a su trasfondo, acorde a su cultura, en relación con su denominación, y así sucesivamente le dan una cantidad de interpretaciones, más no una aplicación. Escucha eso, es muy distinto la interpretación a una aplicación que tú puedes darle, pero la interpretación debe ser la que Jesús declaró. Es muy distinto. ¿Qué es entonces lo que está diciendo? Jesús no está hablando acerca de, siempre he reiterado y necesitado hacerlo siempre porque algunos que nos siguen no tenemos la misma compatibilidad en doctrina, pero respetamos esas posturas. Siempre debes recordar eso. Siempre debemos mantener una postura de respeto a quien no tiene la misma manera de pensar que nosotros. Pero mientras seamos de Cristo, seguimos adelante. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, ¿qué es lo que no enseña entonces esta parábola? Esta parábola no enseña nada en relación con salvación. Se ha hecho demasiado énfasis con esta parábola acerca de cómo obtener salvación. Pero nada tiene que ver con el aspecto relacionado con la salvación, ni por obtener salvación, ni por perder la salvación, porque este no es el tema. ¿Estamos bien? Jesús no está hablando de salvación, porque de otra manera los obreros, ¿quiénes serían? Los incrédulos, los no creyentes, los gentiles. ¿Vamos bien? Ahora sí estamos empezando a verla con mayor claridad. Porque si creemos que los obreros son los no salvos, entonces tendrían
que trabajar, que comprar, que hacer esfuerzos, trabajos para tratar de obtener esto. ¿Vamos bien? Entonces, esta parábola no es una oportunidad donde las personas puedan adherirse para adquirir, comprar o promover la salvación de las personas. A veces se predica esta parábola para atraer a las personas a la salvación. No es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice? Porque si nosotros enseñamos esta parábola como salvación, estamos totalmente negando la realidad del sacrificio en la cruz del Calvario. Estamos rechazando contundentemente que Jesús no fue suficiente para pagar el precio por la salvación. Efesios 2, 8, 9. ¿Ya lo conocemos? Pues es don de Dios. Esto es lo que nos debemos saber desde el principio. Si nosotros enseñáramos que esta parábola habla de salvación, estaremos rechazando rotundamente el precio en la cruz del Calvario. No enseña salvación, ni para obtenerla, ni tampoco para perderse, porque hay otra doctrina o otra postura en que algunos enseñan que la salvación se va a perder como resultado de no tener el salario. Así que no está hablando de eso. ¿Vamos bien? Tenemos que enfocarnos a lo que sí dice. ¿Estamos bien? Hebreos 9:28, por favor, mientras lo tienes. Porque algunos te van a decir, bueno, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Trabaja, haz tu obra. Miren, hay algo que necesito reconocer realmente. Cada domingo, cuando nos levantamos temprano para ir a la iglesia, hay una gran cantidad de personas de traje, de corbata, las señoras con vestido largo, bien guapas, con su sombrero, los testigos contra Jehová, tocando la puerta. Qué tremendo, haciendo su labor, su trabajo. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha enseñado lo opuesto de lo que estamos hablando. Y la salvación no es por obras. Nuestra salvación no es el resultado de nuestra inversión personal. Hebreos 9:28, por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice entonces este texto? ¿Qué es lo que enseña este texto 28? Comentarios, aportaciones. ¿Qué dice? ¿Cómo lo interpretamos? Cristo nos salvó una vez, nada más, no necesita volver a salvarnos, porque ya lo hizo y ahora sí que como él dijo, consumado es. Exactamente. Sí, Grimaldo. Discúlpenme, pero ¿qué relación tiene esto con lo de la viña y los trabajadores? Grimaldo, necesitas poner un poquito de atención ahí. ¿Qué quiere decir? Que estamos, a lo que me refiero es esto. A que el precio... No, aquí es donde estamos. El tema que estamos tocando es lo que no enseña. Ese es el punto, lo que no enseña. Pero es una doctrina o es una interpretación que se ha venido generando desde hace muchos años en la iglesia y se ha aceptado como resultado de no tener un conocimiento de lo que realmente enseña la palabra. Es lo que estamos diciendo. ¿Y cuál es? Que si el precio ya fue pagado, entonces no es por obras, entonces no es por acciones, es porque ya previamente hubo un solo sacrificio, una vez y para siempre, que abre las puertas de la salvación por gracia a todo aquel que cree. Sí, Fer. Lo que pasa es de que es cierto, no habla de la salvación, porque la salvación no es un acto de obras, es un acto de regalo de Dios por revelación del Padre. Nadie puede venir a mí si no les he dado del Padre.
Entonces, aquí la cuestión es de que cuando habla la parábola de dar un pago por un trabajo, no es salvación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la salvación no depende de que hagas algo. Porque al final de cuentas es una revelación. Así es. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que te hace consciente del pecado y es cuando viene el arrepentimiento. ¿Verdad? Entonces, por ese principio bíblico no es salvación porque habla de una obra y un pago. Habla de otra cosa. Excelente que se puede en este momento ir disipando todas esas cosas. Pero si escuchamos a alguien compartir que eso representa, entonces dices, no debería, porque eso es contradictorio a la esencia real del Evangelio. El precio pagado fue, como dice Tetelestai, el precio pagado fue. De esta manera, no podemos aceptar que esta parábola implique salvación. No está hablando de salvación. El propósito de esta parábola es el servicio. Por eso los obreros contratados fueron enviados a la viña. Ahora, el denario, lo que decía Grimaldo al principio, el denario no representa la adquisición como un resultado de adquirir, de comprar u obtener un beneficio a causa de generar, hacer o invertir algo. El denario no está hablando de eso, pero es lo que hemos estado observando, lo que no se debe predicar. Esta es la explicación que tenemos aquí. Estos son los elementos que no deberíamos aceptar como una realidad, porque no son ciertos. O sea, no son aplicables a la parábola que Jesús está recibiendo. Como el árbol de la mostaza, así es. Así que nadie puede comprar la salvación por lo que ustedes han estado compartiendo, por lo que la Biblia dice. Ninguna persona es susceptible de adquirir salvación porque de otra manera, entonces Dios dejaría de ser Dios porque no tendría la capacidad para poder llevarnos a entender que cualquier persona, si tiene la suficiencia, la capacidad, talento, sacrificios, puede adquirir su propia libertad. Por eso dice el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, esta última ocasión nos ha hablado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es. De esta manera entonces, tampoco está hablando esta parábola de recompensas, es otro tema. No está hablando de recompensas. ¿Por qué? Porque claramente esta parábola dice que no todos recibiremos lo mismo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo está hablando precisamente al respecto. ¿Por qué? Porque en esta parábola se afirma que todos recibiremos lo mismo. Todos los obreros recibirán lo mismo. Pero el apóstol Pablo dice entonces que la recompensa es muy distinta a la que aquí esta parábola explica. Vamos a leerlo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En esta parábola todos los obreros, como decía Grimaldo, todos reciben un salario, el mismo. Pero la recompensa es acorde a la medida, la entrega, labor, resultados de su obra. Es muy distinto. Por eso esta parábola no habla de recompensas. Por eso iniciamos con lo que no enseña, con lo que no dice, con lo que no es aceptable, porque sería estar en una condición de oposición a la verdad que se pretende tener. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuál era la razón del descenso del Mesías o de encarnarse el Mesías? Venir a salvar a su pueblo. Y a todo aquel que cree nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ese es el punto. El precio ya se pagó. Entonces, ahora sí, tenemos que entrar. Si ya disipamos lo que no dice
y ya entendimos lo que no dice, ahora vamos a lo que sí menciona. Es importante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes en su vida cristiana van a tener mucho contacto con libros, predicaciones o doctrinas, y una de estas tarde o temprano la van a encontrar, si es que no la han encontrado ya. Y ahí es donde está el punto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decidir? ¿Cuál va a ser su postura? ¿Cómo la van a tratar? Recordemos, toda esta exposición no es para jactancia, para señalar o condenar, es para nuestro aprendizaje. Como dijo el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestro provecho. Así que esto es para ti y para mí en lo personal. No para decir, yo tengo más, no, porque ese medio milímetro que a veces digo que nos da crecimiento, nos hace más responsables. Al que más se le da, más se le va a pedir. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces no está hablando de recompensas, ¿estamos bien? Las recompensas tienen que ver con lo que cada creyente en su tiempo y momento realizó, y Dios en su tiempo y momento hará. Sí, Omar. Me quiero acordar, a mí sí yo leí un libro de hace tiempo de Agustín de Hipona. Y a lo que me acuerdo, sí era, no, es que no alcanzo a recordar bien, pero creo que el denario lo menciona, y que es la era el salario. La doctrina católica, porque sí. También me acordé de la náhuatl, pero... Ya ven, esto es lo que se ve, es precisamente lo que estamos hablando, Omar, es lo que se ve, sí. Que el denario era la vida eterna, o sea, que se entregaba el denario la vida eterna, y como había antes, los que estaban antes de Cristo, los profetas, los que estuvieron en el tiempo de Cristo, y los postreros, los que van a llegar al último, se les iba a dar vida eterna. Entonces era el denario, y que en la justicia de Dios o su soberanía, Él podía darle a quien sea. A lo que me acuerdo ahorita, no me acuerdo muy bien. Sí, porque habla de la gracia, de la benevolencia, de la bondad, que es donde entraban estas partes que hemos mencionado. Una vez ya, después de la vida eterna, venían los galardones conforme al servicio habías tenido. Ajá. Sí, entonces, porque después yo me acuerdo, Pablo dice, ciertas personas van a decir esto, van a decir lo otro. Porque me acuerdo que el que no quiere ser, el que vende todas tus cosas y deja es el 13º apóstol que lo quiso. Sí, estuvo a punto de. Sí, entonces, algo así, yo me estaba acordando, ahorita se me estaba ¿sí? viendo la mente, me quería acordar bien, pero no me acuerdo. Bueno, pero yo es parte de eso, precisamente. ¿Por qué? Porque esta es una de construcción, vamos a llamar con ese término actual, de la verdad eterna. Es ir en un sentido opuesto, de una manera velada, tratando un principio bíblico o la verdad bíblica, pero paso a paso ir introduciendo un sistema de creencias distinto, una postura que es sutil pero contraria. ¿Para qué? Para propiciar que un interés se consolide a través de llevar a las personas, a través de estos textos, hacia un final que no es el que la Biblia describe. Ese es el punto. Por eso es importante saber lo que no dice. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos hoy tantos tiempos de confusión? ¿Por qué tenemos tantas doctrinas en oposición? Este es el punto. Porque hemos empezado, o desde hace siglos, a desechar la verdad, las sendas antiguas, para ir en búsqueda de las novedades que se pueden tener. Y esto es terrible. Bien, vamos al verso 1 entonces, regresemos. Esto es tremendo para cada uno de nosotros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Por qué diría eso Jesús? El día iniciaba 6 de la mañana, 6 de la tarde.
Pero ¿por qué diría que el Padre salió de mañana? Wow. Porque el Padre nunca duerme. ¿Qué dice el Salmo? El que guarda no se dormirá, el que te guarda. En otras palabras, Dios está activo en todo tiempo y en todo momento. Dios siempre está disponible a cualquier hora. Y cuando habla del día, ya vimos qué representaba el día, el tiempo de vida. Por eso dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras se diga hoy es el tiempo en que tú y yo lo tenemos para poder buscar y estar con Dios. Así que Él es el primero en estar listo para la obra. Qué tremendo para nosotros que necesitamos llegar tarde a trabajar, soy el jefe, me levanto. No, debemos entender que necesitamos ser los primeros en estar ahí. Tener la certeza de que nuestra responsabilidad demanda estar ahí. Qué tremendo, ¿ah? Cada vez que yo veo cosas así me impacta de saber que Dios nos da lecciones para la vida cotidiana y máxima en nuestro ámbito de responsabilidades, para no dormir, para no ser perezosos, para no estar ajenos. ¿Qué hace entonces el Padre? Recordemos, va y busca obreros y contrata a los obreros. Es decir, Dios siempre tomará la iniciativa para alcanzar, llevar y colocar a cada uno de quienes Él invitará y estemos dispuestos a caminar bajo su dirección y agregarnos a su labor, a su obra. Por eso, el Padre contrató a diferentes obreros y en diferentes intervalos de tiempo. Grimaldo hacía una buena propuesta. ¿Cuál? Que a lo largo de todos los tiempos Dios había levantado obreros para hacer su obra en la viña, que es Israel. Y a lo largo de todos los siglos Dios envió profetas. Dios envió voces para señalar, para instruir, alertar, advertir a su pueblo. Y ellos pagaron un precio al respecto. Pero ellos estuvieron por un tiempo y un momento. Y posteriormente Dios volvió a levantar obreros porque Dios siempre está en búsqueda de obreros. Y hay un texto muy importante, Juan 5:17, si lo tienes. Esto quiere decir entonces que los obreros siempre formarán parte de la dinámica divina en alcanzar la salvación para las personas. El precio ya fue pagado. Lo que estamos diciendo es que Dios está buscando colaboradores para hacer su obra. No la legó a los ángeles. No se la entregó a seres espirituales que en un momento pudieran llenar toda la tierra. Porque los ángeles no son salvos. Es decir, no han experimentado del pecado a la salvación. Y tú y yo sí, esa es la razón. Juan 5:17, por favor. ¿No hay comentarios de quienes nos están siguiendo? Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow. ¿Qué dice? Mi Padre. Sí, adelante. No, está bien. Síguele, Ramosita. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow. Jesús en el capítulo, creo que es el capítulo 5 de Juan, dice, lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso hace. Jesús está involucrado en la obra. ¿Recuerdan a los 12 años dónde estaba? En el templo. Y los padres físicos estaban diciendo, ¿dónde está? Y Jesús dice, ¿no saben que en la casa de mi Padre me conviene estar o en los negocios de mi Padre? Es decir, el Padre desde temprano, es decir, en todo tiempo y momento está disponible a la orden, accionando. Y Él siempre estará tomando la iniciativa para ir a encontrar obreros. Y ahora tenemos que entender también este contexto en dos aspectos. Uno, cuando está buscando obreros es para aquellos que va a insertar en un ámbito ministerial. Pastores, evangelistas, misioneros, aquellos que de tiempo completo, es decir,
que dedicarán su vida, dejarán sus actividades laborales, profesionales para insertarse en la viña. Eso es algo que Dios hará. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama, Dios es el que hace la obra. No podemos ser improvisados. Es necesario que Él entonces busca, encuentra y llama. Pero también está hablando del contexto general de todo creyente, donde tú y yo nos desenvolvemos en nuestra vida social, en nuestra esfera de actividades. Ahí podemos insertarnos en su viña, seguir compartiendo el Evangelio. Ahí donde estamos, en tu área laboral de cada día, donde las personas tratan negocios, algunas no son tan gratas las personas, pero al final el propósito es que tú y yo les hagamos llevar o llegar el mensaje del Evangelio, les compartamos esas verdades. Eso nos hará estar dentro de la viña. ¿Y cómo le vamos a servir? Ese es el punto. ¿Cuál debería ser la razón que nos impulsara a servir? Como Pedro al principio, diciendo, ¿y qué vamos a ganar con eso? Ahí parecía como si Pedro estaba hablando del Evangelio de la prosperidad. ¿Y ahora qué? ¿No? Pero recuerden, no podemos ser tan intensos contra ellos porque yo creo que nosotros nos hubiéramos equivocado mucho más que ellos. Mucho más, la verdad. Nosotros lo vemos en perspectiva después de 2000 años, pero ellos estaban viviéndolo paso a paso esos días, ¿sí, Omar? Pastor, ahí en perspectiva, ya había dicho Pedro que si le había dicho Jesús que pensaba Pedro de él. ¿Sí? ¿Le había pasado eso? ¿Ya? Pues es que ahí está el problema, pastor, porque yo creo que como ya decía que era el Mesías, pues en el momento dijo, ay, pues ya vamos a agregar Él tenía, el templo de Jerusalén. es igual que la mamá de los Zebedeo, de los hijos del trueno. Ellos no se animaron y tenían mamitis. ¿Ah? Y fueron y le dijeron, ay, ¿qué crees, mamá? Estamos con el Mesías y nos ha hablado del reino. Y dice la mamá, espérense mis hijos, yo voy ahorita, hablo con el maestro. ¿No? Señor Jesús, necesito pedirte algo. Para mis hijos, no para mí. Así como siempre, no es para mí. Para los nenes. Es para mis pequeños. ¿Verdad? Mis pequeños tigres, pues cuál hijos del trueno. Porque Jesús les dijo, eran bravos. ¿No? ¿Y cuál era el punto? Señor, te pido que cuando estés en tu reino, ellos se sienten a tu lado. Para que estén en una posición de liderazgo. Para que tengan un lugar de privilegio. ¿No? Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, tenemos que entender que había algo luchando dentro de ellos, como es hoy conmigo y contigo, que queremos caminar en esa senda con mayor intensidad, pero hay algo que todavía dentro de nosotros nos coloca en un alto o trata de desviarnos, nos frena. ¿Por qué? Porque todavía esta naturaleza quiere cosas para sí misma, ¿no? Es importante esta condición. Bien, el salario prometido era similar para todos. ¿Cuál era ese salario realmente? No porque se iba a devengar por las acciones, sino se iba a realizar como resultado de amor, lealtad, gratitud por la salvación que ya se había recibido. Por eso, cuando hablamos aquí de quiénes eran los obreros contratados, eran los creyentes, aquellos que habían sido ya salvados, experimentando el perdón, la libertad, la transformación, y ahora como resultado de ser beneficiados con ese amor divino, lo único que resultaría estar dispuesto, disponible para insertarse en la obra del Señor. Así que el salario entonces no es para alcanzar salvación, es el vehículo que nos condujo o nos conduce para involucrarse en ser parte de la plantilla de servidores en la viña del Señor. Eso es importante. Ahora, ese salario era el pago de la actividad de cada día. Y hay una escritura en Levítico
Levítico 19:13. Así que mientras lo buscas, en este servicio no es la cantidad de tiempo invertido, es la calidad del servicio rendido. Es lo que hacemos por Él y para Él. Es la dedicación, la constancia, la determinación, el esfuerzo, el involucrarse. Simplemente tú y yo estamos aquí cuando pudiéramos estar en casa. Y estamos haciendo una inversión. ¿Por qué? Porque eso es lo que conlleva nuestra vida cristiana. Porque donde tú te desenvuelves el día de mañana, ahí será la oportunidad de hacer la viña, de trabajar en la viña del Señor. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Hora trabajada, hora pagada. En otras palabras, el día requería ser totalmente liquidado a causa de haberse trabajado. Y si le das una aplicación, fíjate bien, una aplicación, no la explicación, una aplicación, aquí pudiéramos agregar que el salario es precisamente en el día, en el tiempo de mi vida. Dice la Biblia que cuando mis ojos se cierren, en la presencia del Señor estaré. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Mi salario en la presencia del Señor. No gané la salvación. Cristo pagó por la salvación. Pero mi amor, mi gratitud me condujeron a ser útil en su viña. Y de esta manera, el salario que Él, a cada uno de quienes creemos en Él, un buen día, cuando cesen nuestras actividades fisiológicas, que es el día, estaremos entonces cara a cara con el Señor. El salario es la salvación que tenemos. Y la salvación, su punto final es estar cara a cara con Él. Sí, Ángel. Solo que en algún momento, digo, con un par de frases, ahora sí que de construir todo lo que había razonado, pero yo pensaba que, por ejemplo, hay personas que a lo mejor tienen caminando con Cristo 20 años, otros 40 años y otros en su lecho de muerte tal vez, Sí. pero el Señor, el salario o el pago era el mismo si tenías 20, 30, 50 años caminando con Él. O sea, al final si aceptabas a Cristo, tenías el mismo, el mismo pago que si lo aceptabas, al final de los tiempos o desde el principio de tus días, pues. Eso es lo que en algún momento yo llegué a pensar. Pero obviamente todo se rompe a partir de que entendemos que la salvación es un regalo. Exacto. Entonces no necesitas que te paguen. O sea, no hay que trabajar por tenerla, sino hay que seguir lo que... Es como dijera el apóstol Pablo, me gozo haciendo lo que hago. El domingo mencioné, yo pagaría por hacer lo que hago. Y no es un salario, ¿sí? Pero haciéndolo más claro, lo que estás diciendo. Los 11 discípulos y Pablo ¿serían distintos del resto de nosotros los creyentes? En ninguna manera. Es la misma condición de llevarnos al lugar donde ellos también, por una eternidad, estaremos juntos. Es lo que está diciendo. Todos los obreros en cualquier parte, en cualquier área del tiempo, mientras caminemos con el Señor, ese será nuestro destino y propósito final, estar con Él. En otras palabras, no es la cantidad de años, sino la calidad del servicio en el cual nos vimos involucrados delante del Señor. Lo que yo pensaba era que a lo mejor algunas personas se pudieran molestar con el Señor por decir, es que yo tengo más tiempo que Él y le vas a pagar lo mismo. Eso es parte de la postura de la mayoría, Exacto. la inconformidad. Pero eso también nos enseña algo más. En los siguientes versos el Señor dice, ¿qué acaso no puedo hacer con lo mío lo que quiero?
O sea, por eso mencioné gracia, justicia y soberanía la van a encontrar aquí. No podemos tocar todo el tema en esta noche. No lo podemos tocar, pero son las condicionantes. La recompensa son ya cuando estemos con la presencia del Señor. Ese es. Es la salvación. Y a la otra postura de le vas a dar lo mismo que a mí, es ahí en donde Dios es justo y es la parte de los galardones. Ahora, recuerden, los galardones no es por lo que trabajamos o por lo que hacemos. Eso viene como resultado de la gracia y el amor de Dios para llevarnos. Pero, por ejemplo, la niña que Jesús levantó y se convirtió, cuando le dijo, Talita cumi, niña, levántate, estará en un lugar distinto, más lejano que el apóstol Pedro. No, ese es el punto. Los galardones serán una parte individual, pero todos estaremos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque como Jesús habló acerca de grados en el infierno, la idea de muchos es creer que en el cielo también habrá grados, distancias, posiciones. No, esa es la diferencia. Lo único que hará el cambio, si es que es un galardón como resultado de una entrega, de una acción por amor. Por eso dice Apocalipsis que los ancianos retiraron sus coronas y los colocaron a Jesús. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es decir, todo lo que recibí es como resultado de tu gracia. ¿Okay? Por eso dice que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Cuidado con dos cosas. No ante el trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo. El trono blanco es para juzgar a los no creyentes. El tribunal de Cristo no es para juzgar al creyente. Porque imagínate, estás en el cielo y resulta que el Señor te juzga y dice, me equivoqué, te vas al infierno. No, no, no. No. Ahí está hablando en relación a que lo que hicimos dentro de nuestro contexto recibiremos algo por su gracia, por su amor. ¿Vamos bien? Pero la salvación es para todo creyente. Ramoncita. Una pregunta. Mande. ¿Unos menos, otros más o todos igual? Los galardones. No, los galardones es en relación a la labor de entrega. Como que yo te entendí que no. No, sí. Sí, Alfredito. A lo que alcanza a entender por parte de lo que se refiere a lo que se trabajó, y los que están inconformes es como por decirlo aquí en la tierra, ¿no? Ajá. Que alguien llega a la congregación, a alguna persona nueva, y llega con ese gozo, con esa alegría de conocer a Cristo. Sí. Y llega el pastor y le dice, compártenos algo de tu fe, compártenos algo. Y está una persona que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Relacionándolo, pensando vagamente. Y dice, ¿por qué él se acaba de llegar? Por ejemplo, ya en la hora de la tarde, ¿no? Ajá. Como refiriendo la parábola. Se acaba de llegar ahorita, ¿por qué le toca a él compartir? Y yo que tengo desde que comenzó la iglesia. Porque es diferente pues a esto que se refiere aquí, porque en la salvación no te van a dar doble salvación. No. Sino la salvación es general pues para Sí. todos. Y aparte de diferencia, las recompensas, pues que ese es en otra área. Claro. Ahora, ¿por qué lo mencionaría el Señor Jesús? Le digo, no podemos acabar en un día, pero ¿por qué la mencionaría el Señor Jesús? Él pudo omitirla, pero ¿qué está diciendo? Que todavía, mientras caminemos aquí en el reino de los cielos, tenemos esta condicionante dentro de nosotros, la mayoría, de colocar cierta condición de crítica, de rechazo, aún de un desaliento, de una postura, ¿por qué a otros sí? ¿Por qué a ellos más y a mí no? Pero recuerda algo muy importante. Jesús en esa parábola dice, ¿es tu ojo malo porque soy bueno? Vamos a verlo.
¿Sí? Además, Sí, escucho. es soberano, digo, al final. Ah, es lo que hemos tratado, exacto. O sea, Verso no importa 12. lo que tú pienses, el Señor sabe por qué lo hace. Así es, verso 12. Porque los que murmuraban diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ellos estaban revelando una gran verdad, porque muchos pagaron con su propia vida. Muchos enfrentaron tiempos críticos. Muchos fueron expulsados. Pagaron un alto precio. Y es lo que está diciendo. Pero eso era contradictorio con lo que debería ser su madurez para entender que era parte de su vida y de su acción de servicio. Sí, Omar. Bueno, y es que también, a veces no sé si está equivocado, la salvación no es por obras. Exacto. O sea, y yo no puedo presumir en un momento dado que por tantas obras o por tantos años o por tanto que sé, ya tengo la salvación y este que acaba de entrar no tiene la salvación porque no sabe. Sí, a mí lo que, entonces, ahí partimos desde que la salvación no es por obras y quien cree y tiene fe está salvado, ¿no? Aquí lo que me estoy dando cuenta es de que todo creyente tiene que trabajar. Tiene que ser obrero. ¡Qué gran verdad! Es gran verdad, ese es el punto. Por eso está diciendo que contrató obreros en todas estas esferas de tiempo. Y ve lo que dice aquí. Sí, él salió a contratar. Y el que quiere ser contratado va a ir Y va a estar en y va a estar ahí. Verso 13, porque el tiempo nos gana. Respondiendo, el padre de familia dijo a uno de ellos, amigo, fíjate bien la palabra, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Recuerdan, mencioné al principio, unos hicieron un convenio y otros fueron enviados para darles lo que era justo. Pero ahí es donde dices, ¿cuál es mi justicia y cuál es la justicia de Dios? ¿Dónde está la gracia y cómo es? Porque la gracia y la soberanía de Dios no están fuera de su justicia. Todo trato con Dios es uno solo y tiene que estar todo en su naturaleza. Bien, vamos adelante. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. Es su soberanía. Y este verso 15 a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida. Porque eso me coloca en lo que soy y lo que tengo. Es por lo que Dios quiere. No me es lícito, dice el Señor, lo que quiero, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Señor, ¿por qué a ese le das una iglesia tan grande? Es más que malo. Nosotros que tenemos 30 años trabajando y este llegó y en 5 años ve todo lo que ha logrado. No puede ser. En el ministerio eso es un conflicto. Es que eso pasa porque los dones se activan por el Espíritu. Y Y muchos trabajan, y está bien, pero hay dones que sobresalen porque los opera el Espíritu Santo. Y sobresale y se enoja. y ahí es donde dices, ¿y ahora qué? Pero cuando comprendes, cuando maduras un poquito y te percatas que Dios colocó a unos en diferente lugar con diferentes resultados, por eso esta palabra me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedo mirar con un desacuerdo, con una envidia, con un rechazo, porque a Dios le place bendecir y Dios bendice porque Él es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Adelante. Quiero aportar, pero para ver si estoy entendiendo bien. Creo que hablando de la viña, que es nuestro tiempo actual, la recompensa pues no es aquí. O sea, porque si estamos midiendo con la paga de lo que vemos en nuestros ojos, no hablamos del galardón, porque el galardón es ya en los cielos, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo en 2 de Juan, dice, mirad por ustedes mismos para que no pierdas el fruto de su trabajo, sino que recibáis galardón completo. O
sea, porque el galardón viene hasta después. Es la recompensa. Es la recompensa, o sea, no el pago aquí terrenal, porque quizá no lo veamos. Y como le dijo Jesús, como le contestó a Pedro cuando le preguntaba, ¿qué vas a hacer con con Juan? Y le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Lo mismo nos dice, ese versículo, les digo, la verdad es mi ancla, o sea, siempre que, porque claro que el enemigo es mentiroso y quiere venir a engañarte. Cada que viene un pensamiento, yo me acuerdo, ¿y a ti qué? Y Pues, eso te vuelve a... ¿y ese por qué lo pones ahí? Y el Señor diría, ¿que no puedo ponerlo donde yo quiera? Sí. ¿No? Sí, y por eso en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, viene... Dos textos para irnos, nada más para cerrar esto, por favor. Lucas 10, verso 2. Y otro, por favor, Lucas 17, verso 10. Esto es algo que necesitamos reiterarnos. Lucas 10, 2. Después de estar interactuando, recuerden, Dios llama, pero nosotros decidimos si nos subimos o nos quedamos. Dios no impone, Dios no te tuerce la mano, Dios no te va a quitar nada. Dios propone, te invita, y entonces nosotros decidimos entrar como parte de nuestra libertad de elección. Pero se espera que la nueva naturaleza que hay en nosotros responda al llamado de Dios. Lucas 10:2. Lucas 10:2, por favor. Otro Lucas 17:10. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué resulta? Que la necesidad de obreros siempre será latente, es permanente. ¿Por qué? Porque es mayor la cosecha que los obreros. Y es necesario que nosotros oremos para que Él elija, invite, conduzca y inserte a otros para, hemos dicho, en dos aspectos, en el ámbito ministerial y en el ámbito de nuestra esfera social de cada día. ¿Sale? El otro, Lucas 17:10. ¿Qué hacer después de que has hecho tu trabajo? ¡Ay, qué bien lo hice! ¡Uf! Me quedó muy bien. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es más, lo inútil me queda grande todavía. La verdad. Lo inútil me queda grande. Eso es lo que debe hacer cada siervo. Al final del día decir, Señor, es por tu gracia. Por eso el apóstol Pablo decía, no soy yo, Cristo vive en mí. El Señor nos ayude a hacer su obra. Ustedes en sus hojas tienen la conclusión y la aplicación. Así que, nada más puntualizando para irnos, el llamado al servicio está en directa relación con la necesidad. ¿Dónde nos va a ubicar Dios? Señor, llévame de misionero a Cancún. Ahí, en esa playa hermosa. Y dices, no puede ser. Por eso muchos misioneros dicen, Señor, yo siento que me vas a llevar a Guadalajara. Y, espérame, Dios te ubica en el lugar donde se requiere el obrero. ¿Te das cuenta? Dios puede ubicarnos en el cerro, en una sierra o aquí, porque Él conoce lo que somos y lo que puede ser a través de nosotros y en dónde nos va a llevar. No elegimos el lugar. El día que tú elijas el lugar tienes un severo problema, porque entonces eres tu propio jefe. ¿Sí? Adelante, Fer. También aceptar los obreros que Dios envíe, ¿no? Porque a veces somos, no manda otro, ¿no? Y parecemos recursos humanos, ¿no? Tampoco, mándame otro. Y no me gustó. No me gustó y pasa mucho, ¿eh? Claro. Pero todo es de acuerdo a la fidelidad. Exactamente. A la perseverancia. Y también
que vivimos o que estamos accionando aquí en la tierra, porque estas son las parábolas, es precisamente eso. Hay muchos desanimados que tienen, por ejemplo, como decía Alfredito, que tenía y mejor le dieron la oportunidad de esto, pero si siempre tenemos en nuestro corazón el entendimiento de la soberanía de Dios y de que Él es quien decide y que Él es quien escoge y que Él es quien capacita. Y otra cosa, o sea, si yo estoy trabajando y otro no quiere, no puedo decir como esto, a ver Señor, o sea, mira, yo trabajé todo el día y o sea, tampoco compete a nosotros, porque eso es algo individual de cada quien, o sea, como decía, de aquella mujer, cuando fue y visitó a ¿quién era? Nicodemo. No sé de qué. Que cuando le lavó los pies, dice Nicodemo, cuando yo entré ni siquiera y esta mujer, porque dice, porque el que mucho se le perdona, mucho ama, o sea, Era si un publicano. El publicano, si entendemos que es mucho lo que se nos ha perdonado y se nos perdona todos los días, porque todos los días fallamos, esa es la realidad. Nuestra gratitud va a ser para el Señor y eso no nos va a permitir estar poniendo los ojos en en aquel, o sea, no, o en desesperarnos y desanimarnos porque, Señor, nadie quiere, nadie viene, nos hacemos como el profeta, es que nomás yo, eso no es cierto. Entonces, toda esta parábola se trata de eso. Servicio. De servicio y de entender que así pasan 10, 20, 30 años, nuestro deseo tiene que ser el mismo siempre, que nada nos estorbe, nos impida, nos limita, Ni desanime. Ni desanime a continuar hasta aquel día que llegue la noche para nosotros y tengamos. Así es. El día que les digamos, bye. ¿Sí? Vamos a dar gracias. Alguno de ustedes dirija la oración, por favor, en voz alta, agradeciendo a Dios por esta noche y gracias por sus aportaciones. Enriquecen. Alguno de ustedes en voz alta, por favor. Padre, te damos gracias, Dios, nuevamente por un día más donde podemos aprender un poco más, Sí, Señor, de todos los tesoros que tenemos, Dios, en tu palabra. Te pedimos, Padre, que esta palabra caiga en tierra fértil, Dios, y que podamos ponerla sí, en mi práctica, Dios. mi Dios. Te damos gracias, Dios, porque hoy nos haces entender, Dios, que todo creyente puede estar trabajando, Sí, Dios, Señor. estando en tu obra, Dios. Amén. Ayúdanos, Dios, a tomar esa decisión, Dios, de día a día estar sirviendo en tu viña, Dios. Sí, Señor. Te pedimos, Ayúdanos. Padre, que quites cualquier pensamiento Te que no venga de necesitamos. ti, Dios, y poder aplicarlo, Dios, un poco diferente a como viene en esta parábola, Dios. Sí, Sino Padre. simplemente estar contentos, Dios, como familia que somos en ti y poder servir Sí, Señor. juntos para ti, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Sí, mi Dios. Te doy gracias, Dios, por la vida del pastor, que tú día a día le sigues dando, Dios, Muchas este gracias, conocimiento, Dios, para poder seguir aprendiendo de ti. Te pido que nos lleves con bien a casa. Sí, mi Dios, guárdanos. Te pido que guardes nuestros pasos, Protégenos. Dios, y que nos permitas y nos sigas revelando, Dios, en lo que resta de la semana, Dios. Muchas y poder gracias. meditar en tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones.